Bienvenidos a la presentación del caso de estudio del grupo número 4 en la materia de métodos numéricos, donde vamos a ver la resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden y de orden n utilizando métodos numéricos. Muy bien, vamos a analizar un sistema de ecuaciones de primer orden, sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, su solución analítica para luego continuar con los métodos numéricos para la solución de este problema. Pues aquí tenemos una ecuación diferencial que dice que x por y de y de x menos 7y cuadrado más x cuadrado es igual a 0. Entonces, vamos a reescribir la ecuación de forma explícita. Esto nos dice que tenemos x por y de x es igual a 7 por y cuadrado menos y cuadrado. De esto de aquí despejamos de y de x y tenemos que de y de x es diferencial de y con respecto a x es igual a 7 por y cuadrado menos x cuadrado sobre x por y. Vamos a proceder a separar el segundo término de la ecuación. Tenemos que el diferencial de y con respecto a x es igual a 7 por y sobre x menos x sobre y. Entonces aquí podemos aplicar, ya que tenemos una ecuación homogénea, por un método de sustitución. Vamos a utilizar b para y sobre x. ¿Sí? Entonces tenemos que v es igual a y sobre x. Despejamos y. Tenemos que b es igual a b por x. ¿Sí? Vamos a continuar con el cálculo, vamos a calcular la derivada, ¿sí? De y con respecto a x nos da a b más x por dy de, por dv de x. De x. Vamos a sustituir esto de aquí en la ecuación original. Entonces tenemos que v más x, diferencial de v respecto a x, es igual a 7 por v menos 1 sobre v. Tenemos que eh, despejamos la v y tenemos que x por diferencial de v de x es igual a 6 por v, 6v sobre menos 1 sobre v. Separamos esto de aquí separamos la variable de integración. Entonces tenemos que dv sobre, vamos, sobre 6 por v menos 1 sobre v es igual a de x sobre x. ¿Sí? De esto de aquí vamos a operar el denominador, a, a operar la resta que hay en el denominador y tenemos que v por dv nos da 6 por v cuadrado menos 1. Aquí de x sobre x. Sustituimos, vamos a sustituir ahora una nueva sustitución para poder integrar, donde u va a ser igual al denominador a 6 por v al cuadrado menos 1. El diferencial de v es igual a 12 por v por diferencial de v. Entonces tenemos que v por diferencial de v es igual a un doceavo por v. De esto de aquí continuamos con el siguiente término, donde despejamos donde 1 sobre 12, un doceavo por 1 sobre v, sobre u, igual al diferencial de u es igual a de x sobre x. Entonces, de esta forma ya tenemos nuestra ecuación homogénea, ecuación diferencial de primer orden arreglada de forma más sencilla para resolverla. Continuamos con la solución. Ahora sí, integramos ambos lados, pues ya hemos despejado y sustituido con u nuestra ecuación. Pues tenemos que diferenciar de un doceavo por 1 sobre u es igual a por de u es igual a un doceavo logaritmo natural de u, porque tendríamos un caso de diferencial de u sobre u es igual al logaritmo natural de u. Sustituimos los valores de u que hemos despejado antes, entonces nos queda que un doceavo logaritmo natural de u más c, en este caso, que uno ponemos la constante, es igual a un doceavo logaritmo natural de la sustitución anterior, que era 6 por v al cuadrado menos 1, la constante que tenemos. Del otro lado de la ecuación teníamos diferencial de x sobre x, entonces aquí tenemos que, de igual manera, el logaritmo natural de x más una constante.
Igualemos nuestras dos integraciones integrales y tenemos esta ecuación. Vamos a continuar operando con respecto al, vamos a despejar el 1/12, pasar al otro lado, nos queda 12 logaritmo natural de x más una constante. Entonces vamos a aplicar ahora propiedades logarítmicas para poder simplificar esto. Entonces, vamos a pasar el 12 logaritmo natural de x al lado izquierdo de la ecuación. Entonces ahí tendríamos una diferencia de logaritmos, lo que nos da igual a una eh, división de logaritmos como propiedad. Entonces tenemos aquí logaritmo de 6v cuadrado menos 1/x a la 12. Constante. Para poder eliminar ese logaritmo que nos dificulta la operación, vamos a aplicar un exponencial a ambos lados de la ecuación, ¿sí? De esta forma podemos eliminar el logaritmo natural, se elimina, y del lado derecho nos queda una nueva constante k. Sustituimos ahora sí el valor de b con y/x, entonces tendríamos que, sustituyendo la ecuación, tendríamos que 6y/x cuadrado menos 1 es igual a k por x a la 2. Aplicamos el cuadrado, tenemos 6y a la 12 sobre x cuadrado menos 1, nos da igual a k por x a la 12. Seguimos despejando, entonces pasa el x cuadrado que estaba multiplicando, pasa al otro lado, estaba dividiendo, pasa a multiplicar, multiplicamos más fácil a ambos lados por x al cuadrado y tenemos que 6y cuadrado menos x cuadrado es igual a k por x a la 14. Ahora sí vamos a aplicar la condición inicial que teníamos que y de 1 es igual a 1, sustituir, entonces para y1, x vale 1, en nuestra ecuación 6 por y era igual a x cuadrado menos 1 por 1 menos x que es igual a 1 por k multiplicado por x, tenemos x. Nos queda k es igual a 5. La solución nos quedaría como 6y al cuadrado menos x cuadrado es igual a 5 por x a la 14. ¿Sí? Despejamos, pasamos x cuadrado al otro lado de la ecuación y aplicamos una raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación para que nos quede como y de x es igual a la raíz cuadrada de 5x a la 14 por x al cuadrado sobre 6. Para aquí podemos simplificar algo más, sacamos x cuadrado como factor común y lo sacamos de la raíz cuadrada y nos queda como x por la raíz cuadrada de 5x a la 12 más 1 sobre 6. Buenas noches con todos. Yo soy integrante 2 y les voy a presentar la implementación de los métodos numéricos para resolver la ecuación diferencial de primera orden. Para esto, una ecuación diferencial de primera orden es una ecuación que relaciona una función desconocida con su primer derivado. Generalmente se describe como dy sobre dx, que es igual a fxy. El problema que nos fue asignado fue el siguiente. Luego se transforma de la forma explícita en primera orden. También utilizamos el método de separación de variables para resolver esta ecuación de forma analítica. Luego de integrar e incluir la condición inicial, obtenemos la solución exacta de la función y(x). El código fue desarrollado en Python dentro de un notebook de Google Colab. A continuación les voy a presentar una breve descripción de lo que se realizó en el código. Primero se definió la función de la derivada. Luego se implementaron tres funciones distintas para resolver la ecuación mediante los métodos de Euler, G1, Ejecuta de cuarta orden. Cada función recibe como parámetros el intervalo de valores de x, el valor inicial de y.
Después de esto se grafica la solución analítica y las soluciones numéricas generadas con los tres métodos, todas en la misma gráfica para compararlas y visualizarlas mucho mejor. Se aplicaron tres métodos numéricos para aproximar la solución de la ecuación diferencial. Como lo había dicho, el método de Euler se usa para la pendiente actual para recibir el siguiente valor de y. Esto es sencillo, pero puede ser inexacto si el paso es grande. En el método de G1 tenemos que es también conocido como trapecio. Se mejora con Euler tomando el promedio entre la pendiente inicial y la estima al final del intervalo. En el método de Ruger-Kutta, el orden 4, la evaluación de la pendiente en cada paso es mucho más preciso que Euler y G1. También se aplica más porque es mejor que todos los métodos. En la gráfica final podemos observar que el método de Ruger-Kutta es el más que se aproximó a la solución exacta. Le sigue el método de G1 y por último Euler, que se desvía un poco más. En conclusión, este estudio nos permitió aplicar e interpretar los métodos numéricos para resolver una ecuación diferencial de primera orden. Aprendimos también que como estos métodos generan aproximaciones, como compararlas con la solución real y cómo elegir el método correcto. Buenas noches, mi nombre es Fernando Rodríguez, participante 3 del grupo 4. Lo que les puedo indicar en este momento es, vamos a presentarle una comparación de métodos numéricos para la solución de una Euler, EUM y RK4. Sí, entonces lo que en esta presentación comparto tres métodos numéricos para resolver una ecuación diferencial ordinaria frente a una solución analítica y empiezo con cómo se comporta el error en el paso fijo de h es igual a 0,1 y vamos a ver primero la aproximación en sí y luego cómo se propaga el error. El problema consiste en resolver una EDO con condición inicial conocida, cuya solución exacta podemos evaluar de forma analítica. Luego aplicaremos tres métodos clásicos en el método de Euler, eh, explícito el método de Haum, que es un predictor correctivo o predictor corrector del segundo orden, y el método de Ronc-Kutta de 4 orden RK4. Todos se ejecutan en el mismo tamaño de paso H 0,1 para tener una comparación justa. Aquí se muestra en negro, en este caso, la solución exacta. Las otras curvas son aproximaciones numéricas, el rojo Euler, eh, el verde Haum y el azul en RK4. Se nota que el método de Euler se desvía rápidamente con la solución exacta, subestima el crecimiento del error acumulado y se vuelve grande conforme avanzamos en X. Haum, en este caso, mejora significativamente respecto a Euler, sigue más de cerca la curva exacta, pero todavía hay desviaciones visibles a partir de X es igual a 1,4. RK4 prácticamente coincide con la solución exacta en todo el intervalo, mostrando la discrepancia es mínima y a simple vista, ¿no? En la parte superior del gráfico existen anotados los errores finales en X eh, es igual a 2, ¿sí? Y bueno, en Euler tiene un error grande, Haum intermedio y RK4 casi despreciable, digámoslo así. Esto ya anticipa la diferencia en precisión entre los métodos debido a su orden de convergencia. Vamos a ver el segundo gráfico. En este caso, podríamos indicar que el gráfico nos muestra el error numérico respecto a la solución exacta. En este segundo gráfico vamos a ver el error de cada método en función de X. El error de Euler
crece de forma notable y se acelera hacia el final. Eso es un típico de su orden uno, donde el error global se proporciona a h. Helm eh, de orden 2 tiene un error mucho menor que Euler, pero también se acumula con X, aunque se forma de forma más controlada, ¿no? Y RK4 de cuarto orden mantiene un error casi constante y muy cercano a cero en todo el intervalo. Su error final en X2, eh, su error final en X2 lo que podemos indicar es que es del orden de 10 a la menos uno o menor, comparando con decenas en Euler. Esto muestra cómo el orden del método impacta en la precisión con el mismo tamaño de paso. El error global se comporta como C por H elevado a la P, donde P es de orden del método. Euler solo se usa la pendiente en el punto inicial de cada paso. Lo que acumula imprecisiones rápidamente. Hume hace una predicción y luego una corrección mitigando parte del error local. RK4 evalúa pendientes intermedias y combina esta información de manera más inteligente, de ahí su muchísima mayor precisión. Además, este ejercicio resalta la importancia de balancear costo computacional preciso. RK4 es más costoso por paso, pero con H es igual a 0,1 ya basta para obtener una solución casi exacta, mientras que con Euler haría falta un H mucho más pequeño para acercarse, lo que se puede aumentar en el número de pasos y también el costo. Como conclusiones y recomendaciones, podemos indicar que el método de Ron-Kutta de cuarto orden es el más preciso con el mismo paso. Helm es una alternativa intermedia si se quiere algo mejor que Euler, sin tanta complejidad. Y Euler, por su baja precisión, no es recomendable con pasos grandes en problemas donde el error acumulado importa. Muy buenas noches, soy el integrante número 4. A continuación presento la resolución analítica de la ecuación diferencial de tercer orden asignada. Explicación. Comenzamos con la ecuación diferencial. Z' menos 2Z' menos 9Z' más 126Z es igual a cero. Con condicionales iniciales Z entre paréntesis 0 es igual a 0, Z' entre paréntesis 0 es igual a 1, Z' entre paréntesis 0 es igual a 1. Esta ecuación involucra derivadas del orden superior, por lo que transformamos en un sistema equivalente de primer orden. Para eso, definimos las variables auxiliares, las que son Z1 es igual a Z entre paréntesis T, Z2 es igual a Z' T, Z3 es igual a Z' T. Esto nos lleva al siguiente sistema de ecuaciones. Z1' es igual a Z2, Z2' es igual a Z3, Z3' es igual a 2Z3 más 45Z2 menos 126Z1. Con esto podemos aplicar métodos analíticos y numéricos fácilmente. Ahora vamos a encontrar la solución general de esta ecuación diferencial utilizando el método clásico de la ecuación característica. Suponemos que la solución es de la forma ZT es igual a E sobre RT. Al reemplazar en la ecuación original, obtenemos la ecuación característica, que es R a la tercera menos 2R a la segunda menos 9R más 126 es igual a 0. Resolviendo hallamos las raíces. R1 es igual a 3, R2 es igual a menos 7 y R3 es igual a 6. La solución general de la ecuación es ZT es igual a C1 por E sobre 3T más C2 por E menos 7T más C3 por E equivalente 6T. A continuación derivamos ZT para aplicar las condicionales iniciales.
Ahora aplicamos las condicionales iniciales para encontrar los valores de las constantes C1, C2 y C3. Al evaluar en t es igual a 0, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. C1 más C2 más C3 es igual a 0. 3C1 menos 7C2 más 6C3 es igual a 1. 9C1 más 49C2 más 36C3 es igual a 1. Resolviendo el sistema obtenemos C1 es igual a menos 0.0667. C2 es igual a menos 0.0615. C3 es igual a 0.1282. Por lo tanto, la solución analítica es ZT es igual a menos 0.0667 E o exponencial 37 menos 0.0615 E a la 7T más 0.1282 E a la 6T. La conclusión es, hemos hallado la solución analítica exacta del EDO de tercer orden. Este resultado se puede utilizar como base para comprender los métodos numéricos de Euler, Henn y Runge-Kutta. El comportamiento del funcionamiento ZT es gobernado por los exponentes en crecimiento, decaimiento, oscilación según los signos de las raíces. Ahora implementamos métodos numéricos para comparar con la solución exacta. Codificamos en sistema Python usando Google Colab y usamos los métodos de Euler, Henn y Runge-Kutta de cuarto orden. Establecimos condicionales iniciales y aplicamos el método de paso h es igual a 0.005 en el intervalo de 0,0.5. En la gráfica se observa cómo las tres soluciones se aproximan a la función real, ZT. El método Runge-Kutta representa mayor exactitud, seguido por Henn, por el último Euler. También calculamos el valor aproximado de Z 0.5 con cada método comprobando su precisión. Esto nos permite validar los resultados obtenidos numéricamente frente a la solución analítica. Muchas gracias. Integrante número 5. Adaptación de los métodos numéricos anteriores para resolver la ecuación diferencial de orden n. En esta parte abordamos cómo reducir una ecuación diferencial de orden 3 a un sistema equivalente de primer orden. La variable de dependencia es ZT y la independiente es T. Para transformar la EDO de orden 3 en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, se utilizan los siguientes reemplazos. X igual a Y', Y igual a Z'. Esto nos permite convertir la ecuación original en un sistema de tres ecuaciones diferenciales de primer orden, lo cual es indispensable para aplicar métodos numéricos como Euler o Runge-Kutta, resolviendo por el método de vectores y los valores propios, ya que con el sistema de primer orden planteado aplicamos el enfoque matricial. Primero lo identificamos la matriz del sistema y con ella calculamos los valores propios o autovalores. Luego hallamos los vectores propios correspondientes. Con esta información obtuvimos la solución general del sistema, la cual está expresada como combinación lineal de funciones exponenciales. Esta la solución representa cómo evolucionan las variables ZT, Z'T y Z'T a lo largo del tiempo. Como código fuente en Python, al validar nuestra solución y comparar los métodos, desarrollamos un programa en Python. Este código implementa la ecuación transformada con tres métodos numéricos: Euler, Eun y Runge-Kutta de cuarto orden. Cada método aproxima la solución en el intervalo deseado y nos permite comparar la precisión de los resultados. Como resultados numéricos y gráficas, como se muestra en la pantalla, obtuvimos los valores aproximados de Z en el primer tiempo, T igual a 0,5. Con el método de Euler obtuvimos aproximadamente 2.1667. Con Eun obtuvimos 2.2733 y con Runge-Kutta obtuvimos 2.2744.
Esto demuestra que Ruye-Kutta es el más preciso de los tres, ya que usamos su resultado y con paso h igual a 0.1 como solución de referencia. También incluimos una gráfica que visualiza cómo se comportan las soluciones generadas por cada método a lo largo del tiempo. En esta parte se presenta la comparación visual entre los tres métodos aplicados. La curva generada por Ruye-Kutta sirve como referencia y observamos cómo las trayectorias de Euler y EO se desvían ligeramente dependiendo del paso utilizado. Este análisis gráfico ayuda a entender no solo los resultados finales, sino también cómo cada método se comporta a lo largo del intervalo de la interpretación. En conclusión, logramos transformar una ecuación diferencial de orden 3 a un sistema de primer orden aplicando métodos numéricos adecuados y comparar la precisión de cada uno. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. A continuación voy a presentar la resolución numérica de la ecuación diferencial de orden 3 que nos fue asignada. Esta ecuación fue transformada previamente en un sistema equivalente de primer orden para poder aplicar los métodos numéricos. Aquí se presenta el sistema de ecuaciones de primer orden derivado de la ecuación diferencial original. Este sistema fue resuelto aplicando los tres métodos solicitados, Euler, Young y Runge-Kutta, todos con un paso de integración de 0.1 para tener una referencia más precisa. También aplicamos Runge-Kutta con un paso más pequeño, lo cual nos sirvió como base de comparación para evaluar el nivel de aproximación de los otros métodos respecto a la solución exacta. En esta gráfica se puede observar claramente el comportamiento de cada método. La línea naranja corresponde a Euler, muestra una desviación significativa hacia el final, lo que indica una baja precisión. En cambio, la línea verde, que representa el método de Young, mejora la aproximación, pero aún presenta desviaciones en los últimos tramos. La línea azul, correspondiente a Runge-Kutta con paso de 0.1, se ajusta de forma notable a la solución de la referencia. Finalmente, la línea amarilla representa la solución analítica, que asumimos como la más exacta. Este análisis visual nos permite concluir cuál método ofrece una mejor aproximación en cada caso. Mi nombre es Sebastián, soy el integrante número 7, el cual va a ser en el análisis de error. Primeramente nos vamos a basar en la ecuación de primer orden, el cual para resolverlo utilizamos tres métodos, el de Euler, el Hume y el RQ4. Las soluciones analíticas las vimos previamente, mis compañeros les explicó, y aquí podemos ver que el RQ4 mostró el menor error y Euler tuvo mayor desviación. Como podemos ver aquí, que la línea azul es el RQ4, que es la que tuvo el menor error, y la que tuvo más error fue el error de Euler, que es la línea roja que podemos ver acá. En la ecuación de EDO de tercer orden, tenemos la transformada en sistema de primer orden, lo que hicimos, los mismos métodos aplicados que aplicamos en el primer orden, y como podemos ver nuevamente el RQ4 fue nuevamente el más preciso, y la comparación numérica hicimos en t igual a 0.5. Como podemos ver aquí, la línea verde es la que más resalta, es la de RK4, y la que menos es la doble, como podemos ver en el anterior. Aquí tenemos unas dos conclusiones, que primeramente dice que ambas ecuaciones diferenciales se aplicaron los métodos numéricos, como podemos ver acá, que aplicamos los métodos de Euler, Geom y RQ4. Ya, utilizamos esos tres métodos numéricos. En el primer caso comparamos la solución exacta y en el segundo la transformamos la EDO en tercer orden en un sistema de primer orden, R4. Fue siempre la más precisa, seguido por Geo y luego Euler. Las gráficas muestran claramente que RQ4 produce resultados más cercanos a la solución analítica. En cambio, Euler se desvía rápidamente. También se observa que Geo mejora respecto a Euler. Al reducir el paso H, los errores disminuyen, pero se necesita más procesamiento. Como conclusiones generales, tenemos que RQ4 fue el método más preciso en las dos ecuaciones. Hume es más exacto que Euler, pero más costoso. Euler es simple, pero menos confiable. Y transformar la EDO de orden 3 fue clave. Y la presión mejora al reducir al paso 4. Eso sería todo. Muchas gracias.